Muchas bendiciones, qué gusto poder saludarlas. Soy Ariani Sojo y nos encontramos una vez más leyendo la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Génesis, en el capítulo 40, 41 y 42. 3 capítulos extraordinarios donde vamos a ver el liderazgo de José. Vamos a ver cómo culmina este proceso de él en Egipto después de ser vendido por sus hermanos. Mucho que aprender, mucho que rescatar de estos 3 capítulos bíblicos, así que vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más que nos permites leer tu palabra, estudiarla, amarla, Señor. Gracias por lo que nos estás revelando cada día, porque tu palabra es viva y está penetrando lo más profundo de nuestras vidas, nos está limpiando, nos está sanando, nos está liberando, nos está renovando, nos está dando vida y vida en abundancia. Por eso te damos gracias y te glorificamos, Señor, y en este tiempo nos disponemos a que tú nos sigas hablando, nos despojamos de las cargas, del peso, de las distracciones que puedan venir en este momento. Queremos enfocarnos y poner la mirada en tu palabra, en tu persona, y que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida directamente. Padre, yo solamente soy un instrumento para poder transmitir el mensaje, pero el que da vida, el que nos sostiene, eres tú a través de tu palabra, y por eso te glorificamos y te exaltamos y te damos gloria en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 40, que tiene como título José interpreta 2 sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaba con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos
3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Bueno, aquí vemos cómo José estaba ayudando. En el capítulo anterior vimos que él estaba atendiendo el jefe de la cárcel. Pero aquí vemos que la autoridad de José no incluía a todos, sino que cuando el copero y el panadero estaban allí, fueron enviados a prisión, se los asignaron a José para que él los sirviera. Como siervo fiel, como un buen siervo, José se dio cuenta de inmediato de que sus amos estaban tristes. Y en un acto que fue más allá de sus obligaciones, mostró una honda preocupación por el bienestar del copero y del panadero. Qué impresionante esto, porque José muestra una empatía con estos dos. Entonces, vemos también cómo José era líder o destacaba a donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque él hacía todo con excelencia. Vemos cómo su padre Jacob confió en José para liderar la familia, al igual que Potifar lo hizo, y aún estando en la cárcel, en el lugar más oscuro, José también destaca. A pesar de que estaba en la cárcel, el Señor estaba con José. Dios estaba con José en los buenos y en los malos momentos. Dios fue bueno con él, no evitándole pasar por las pruebas, sino permitiendo que las pruebas pasaran, que sucedieran estas cosas para hacer de él una mejor persona. Y aquí es donde rescatamos para nosotras el que todas las cosas ayudan para bien. Dios usa aún lo más desafortunado de nuestros días para hacer de eso un propósito que nos haga mejores mujeres. José salió de la cárcel en una posición mucho mejor que la que entró, pero eso lo vamos a ver más adelante en la historia. Veremos cómo el rey de Egipto le dará toda su confianza, al igual que los demás lo hicieron, y lo va a poner en una posición de liderazgo nacional. Pero ¿cómo llegó José a esa posición tan importante si él estaba en prisión? Vamos a verlo en este momento. Porque estando en la cárcel, él conoce al copero y al panadero. Él les sirve a ellos. José, en lugar de amargarse por la injusticia que habían cometido contra él, José se dispuso a hacer lo mejor con la circunstancia que se le había presentado. Él no se prestó a la venganza, él no se prestó a la amargura, él no se prestó al odio ni al dolor. No, él comenzó a ser útil y a servir. Qué importante es una actitud de servicio en cualquier circunstancia que nosotros vivamos, sin importar la situación, si estamos bien o si estamos mal. La actitud de servicio es una característica que debemos de tener nosotras como hijas de Dios. El jefe de la cárcel le da por cargo servir al copero y al panadero real, quienes habían sido encarcelados por sospechas de traición. Estando a su cuidado, como les mencioné, José ve que están tristes y él va mucho más allá de sus obligaciones, muestra esa preocupación profunda porque los ve muy decaídos, y él les pregunta qué les sucede. Si no se hubiera preocupado por ellos, no le hubieran contado sus sueños y él no habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños que iban a cambiar el destino de su vida. El sueño del copero
es un sueño donde él va a obtener buenas noticias. José estaba consciente de que según lo que él dijera, podía ayudarle para bien o para mal. Pero José sabía que debía decir siempre la verdad. Y eso es muy bueno. José fue honesto en cada uno de sus sueños. Entonces, con el sueño del copero, José es honesto. Era un sueño profético que le revelaba que él iba a ser liberado de la cárcel y que iba a ser restituido a su posición. Al darse cuenta el panadero que al copero le fue muy bien, él se animó también a contarle el sueño que había tenido. Pero lamentablemente el sueño del panadero no era positivo como la del copero. Y a pesar de lo negativo del mensaje, José habló la verdad. José les dejó claros a ellos que él solo podría interpretar sus sueños porque caminaba con el Señor. Y también leíamos que el panadero no sería restaurado en su puesto sino ejecutado, y que el copero sí iba a ser restaurado en su puesto. El cumplimiento de ambos sueños tendría lugar en 3 días. Y así mismo sucedió. En 3 días pasó lo que tenía que pasar con estos hombres. El copero no respondió en favor de José. Y la Biblia nos enfatiza de que no se acordó, que el copero se olvidó de él. Y aunque podemos pensar que qué copero más mal agradecido por haber olvidado la promesa que le hizo a José, no podemos dejar de lado que Dios estaba sobre todo. Y si él permitió que el copero se olvidara de José, es porque él tenía un plan mayor. Porque José tenía que estar en un momento preciso aún en Egipto. Tal vez si hubiera sido librado en ese momento, José hubiera regresado a Canaán en lugar de quedarse en Egipto. Entonces tenemos que tener claro que Dios sigue estando en control de todas las cosas. El tiempo de Dios para José iba a llegar. No en el momento que él quería, no a los 3 días, sino llegaría 2 años más tarde. Pero esto lo vamos a ver en el capítulo 41, porque el copero va a acordarse de José por otro sueño. Y qué hermoso cómo Dios tenía planes más grandes para José que simplemente ser un hombre libre. Y esto es lo que nosotras debemos de entender. Dios tiene aún planes más grandes que cancelarnos una deuda. Dios tiene aún planes más grandes que cumplir el sueño de tener una casa. Dios tiene aún planes más grandes para nosotras que darnos un ministerio, que ungirnos con un liderazgo. Dios tiene planes aún más grandes que lo que nosotras podemos imaginar, y tenemos que confiar, así como confió José, que Dios tiene planes aún mayores que lo que nosotras podemos mirar y pedir en este momento. Dice el capítulo 41. José interpreta el sueño del faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjuntadas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas.
Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años. Las 7 vacas hermosas, versículo 26, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra entre los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén, qué poderoso. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Wow, qué capítulo más impresionante. Vemos cómo los siervos de la casa de Faraón no eran los únicos soñadores. Al mismo Faraón lo estaban atormentando los sueños. Faraón, desilusionado con sus sabios, con sus magos, él estuvo dispuesto a probar lo que fuera, incluso recurrir a un esclavo hebreo. Dado que se exigía estar presentable para acceder al rey, Faraón, José se afeitó, mudó sus vestidos, y aunque Faraón creía que José era quien interpretaba sueños, este aclaró que no era así, sino que era Dios el que le daría la respuesta propicia. Su contestación fue clara. Su contestación confirmó de la superioridad de Dios, del Dios de Israel, a quien él servía, con respecto a los dioses de los sabios y de los magos egipcios. Vemos cómo tiempo después vamos a leer esto mismo, pero a través de Moisés, quien iba a repetir la misma lección. A diferencia de los magos y los sabios, José tenía una respuesta. Dios era el responsable de los sueños, cuyo propósito era predecir los sucesos que ocurrirían en el futuro. Vemos cómo el sueño era uno mismo y que Dios seguía estando con José. Ya habían pasado 2 años después de haber interpretado el sueño del copero y del panadero. Y ahora José tenía una gran oportunidad. ¿Cuántas veces
no hemos tenido sueños locos, pero hay sueños que impactan nuestro espíritu. Y a eso debemos prestar atención, porque lo más seguro es que hay un mensaje ahí. El sueño impresionó a Faraón, aunque vemos que la primera vez él lo sueña y se vuelve a dormir, lo ignora. Pero él vuelve a tener el sueño, así como tuvo José 2 sueños. ¿Recuerdan? José primero tuvo un sueño donde los manojos de trigo se inclinaban ante él. Después tiene el segundo sueño donde el sol, la luna, las estrellas se inclinan ante él. 2 sueños es confirmación de que eso sí o sí va a suceder. Definitivamente este sueño que tenía el faraón tenía un mensaje. Un mensaje. Todos en el palacio andaban como locos porque no tenían quien interpretara el sueño, no soportaban ver la aflicción que tenía el rey. Pero el copero reconoció que se había olvidado de José. Yo creo que en ese momento Dios dijo: para este tiempo tenía preparado yo a José, para un tiempo como este. Y ahí fue donde el copero se acuerda y de inmediato llega este hombre. Y yo creo que eso mismo va a pasar con nosotras. Que en medio de la circunstancia, en medio de las situaciones, en medio de la dificultad, no sé cuánto tiempo tengamos de estar en ese proceso, en esa situación, pero Dios mismo se comenzará a acordar de nosotros. Llega el tiempo donde el Señor se acuerda de que llegó el momento. Llegó el momento donde viene el cambio, llegó el momento donde ya vamos a salir de la cárcel, llegó el momento donde ya Dios nos promociona al palacio del rey, llegó el momento del cumplimiento de los sueños. Y así como le pasó a José, así mismo va a suceder con nosotras. A prisa nos van a sacar de ese lugar donde nos encontramos, del lugar de desesperanza, del lugar de fracaso, del lugar del cansancio, del lugar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque llegó nuestro momento, llegó el momento en el que Dios dijo: ya le llegó el momento a esta mujer. Le llegó el momento de cumplir el propósito, le llegó el momento, sáquenla a prisa de ahí. Y el Señor utilizará a quien tenga que usar, así sea el mismo faraón. Asimismo sea sus sirvientes, asimismo sea el enemigo, asimismo sea el que ha blasfemado, el mismo Señor los usará para llevarnos al palacio, para llevarnos a la promoción. Después de esperar años por su liberación, el momento finalmente había llegado a la vida de José. Ahora él estaba listo para cumplir su propósito. El Señor nos hace esperar por las promesas, pero cuando llega el tiempo indicado, todo se da de una forma acelerada. Y así son estos tiempos, las cosas se están acelerando. Cuando José llegó ante el faraón, él le preguntó si podía interpretar los sueños. José, muy sincero, muy honesto, muy claro, le confirmó que él no podía interpretar el sueño, que el poder de interpretar el sueño venía de Dios, del único Dios verdadero. Y esto es hermoso porque José no solo tenía el don de interpretar los sueños, sino también el valor de hablar la verdad, tal como lo vimos en el caso del sueño del copero y del panadero. Lo admirable de José es que él no se conformó con presentarle el problema, la interpretación al rey, sino que inmediatamente le propone una solución. Y esta es una característica de un buen líder. Y debe ser una característica de una mujer sabia que edifica la casa, de una mujer de la palabra. Y es que nosotras no solo tenemos que destacar el problema, sino que tenemos que proponer la solución. No podemos ser como los demás. No podemos ser como los demás. Tenemos que presentar la solución. Tenemos que ser como José, mujeres prudentes y sabias.
y proponer un plan para salvar. José propuso un plan para salvar a Egipto de los efectos de la hambruna y recomendó que se encargaran a otros a recoger las cosechas y almacenarlas para el tiempo de la escasez. Tenemos que ser mujeres que no solo estén como una gotera diciendo cuál es el problema, señalando el problema, sino dar la solución. El faraón se impresionó con la sabiduría, con la prudencia, con la iniciativa de José. Y la decisión que toma Faraón es impresionante, porque el Faraón reconoció a José como un hombre que no teme a los hombres, sino solo a Dios. José había demostrado ser sabio, tener discernimiento y estar lleno del Espíritu Santo. Faraón lo nombró su visir, aunque el título no se especifica, no deja claro, pero al darle su anillo le dio poder supremo. Cuando José anduvo en el segundo carro del faraón, mostró que era el segundo al mando en el reino. Los siervos gritaban: doblad la rodilla, atención, arrodíllense. En otras palabras, se estaba exigiendo que el pueblo de la tierra respetara a José y su autoridad. Lo mismo que sucedió con Potifar, lo mismo que sucedió con el carcelero. José nuevamente recibía la responsabilidad sobre la casa de su amo. Faraón no solo le confió su vida, sino le confió la vida de todos los egipcios. Junto con la nueva autoridad vino un nuevo nombre. La vida de José había cambiado. Zaphnath Panea, que en egipcio quiere decir el Dios dijo que lo dejaran vivir. Tesoro del reposo glorioso. Faraón también le dio por esposa a Asenat. Él llega y confirma con el matrimonio con la hija del sacerdote. Hizo una alianza estratégica que le permitiría a José ser aceptado por todos los egipcios. Potifera era el sacerdote del dios Sol, Ra. Ellos constituían una de las castas más distinguidas de Egipto. Dios lo estaba cuidando ahí. Tenemos que destacar que la interpretación de José de los sueños de Faraón se cumplió. Se cumplió como él lo dijo. Hubo 7 años de abundancia. A la par que Egipto iba prosperando, lo mismo sucedía con la vida de José. Él también fue fructífero y tuvo hijos. Es interesante que él eligió los nombres a pesar de que la costumbre israelita es que la madre los asigne. Él pone al primero Manasés, que dice: me hace el que hace olvidar. Y el segundo hijo es Efraín, el que me ha hecho fructífero. Y estos nombres muestran la gratitud a Dios por su fidelidad y su provisión en las horas más oscuras de su vida. Qué hermoso es ver cómo Dios estaba respaldando a este hombre. Fueron años de abundancia. Y en la siguiente entrega, en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo vienen ahora 7 años de sequía. Dios nuevamente cumple su palabra respecto al hambre que castigaría la tierra y afectaría no solo a Egipto, sino todos los países. Los egipcios recurrieron a Faraón en busca de ayuda y él inmediatamente le dijo: este asunto es con José. Y esta respuesta nos muestra que confiaba en la sabiduría de José, quien mostró bondad al abrir todos los graneros para vender la comida, no solo a los egipcios, sino también a los extranjeros. La sabiduría de José y su fe en Dios brindaron sustento de vida
a muchos. Y yo creo que aquí hay algo que rescatar muy importante, y es que dice que en el momento difícil donde estaba la hambruna, el Hijo de Dios no estaba regalando comida, Él estaba vendiendo. Él estaba siendo aún fructífero, Él se estaba multiplicando. Aún en medio de la dificultad, Dios le dio sabiduría a este hombre. ¿Para qué? Para que pudiera seguir llevando riqueza al lugar en el que estaba. Y asimismo somos nosotras, en medio de la escasez que pueda estar viviendo el mundo, en medio de la dificultad, en medio de la situación que pueda afectar el mundo. Cuando todos están sin trabajo, los hijos de Dios van a tener trabajo. Cuando en el mundo alrededor hay hambre, nosotros vamos a tener que comer. Cuando hay escasez alrededor, nosotros los hijos de Dios vamos a tener provisión. Y esta debe ser nuestra fe. Tenemos que aferrarnos a la palabra y decir: yo no soy como el resto del mundo, porque yo tengo un Dios que cuida de mí, porque su fidelidad y su provisión es en la hora más oscura. Tenemos que creer, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque nosotras no somos como el resto del mundo. Dios nos puso para poder darle a otros en medio de la necesidad. Nosotras vamos a tener para dar, vamos a tener para seguir multiplicándonos, para seguir creciendo aún en medio de la hambruna. Ahora sí, fueron años de mucha abundancia y ahora entramos a 7 años de sequía. Dice así el capítulo 42. Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, porque por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero Josué les dijo: no, para verlo descubierto del país han venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán comprobadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano.
pues vimos la angustia de su alma, y cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, diciendo, no os hable yo. Y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró después. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviéndose el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. A uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para él hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado el dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no. Descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Qué impresionante. Tal como Dios le reveló a Faraón a través de sus sueños, después de 7 años de abundancia vinieron los de escasez. Pero gracias a la buena administración de José, Egipto estaba preparado para enfrentarlo. El hambre era en toda la tierra, no solo en Egipto hubo hambre, sino en toda la región, incluyendo Canaán. Gente de todos lados llegaban a Egipto en busca de alimento. Entre ellos estaba la familia de Jacob. Jacob era un hombre muy próspero, pero el hambre y las sequías afectaban a todos por igual. La familia de Jacob tenía mucho ganado, pero no tenía cómo alimentarlo. Contaban con riquezas, con posesiones, pero no tenía a quien comprarle alimento para su familia. Por eso Jacob decide mandar a sus hijos a Egipto para comprar el grano. Los hijos de Jacob llegan a Egipto con la misión de comprar grano como lo hacían otras personas. No sospechaban que en ese viaje se cruzarían con su hermano José. Sin embargo, no lo reconocieron, pues él ya no era el joven que fue vendido como esclavo, sino que era todo un hombre que se había convertido en gobernador de Egipto. En ese instante se cumple el sueño que Dios le había dado a José cuando era joven. Sus hermanos se inclinaron ante él y era un momento histórico e importante para José. Me imagino el momento tan emocional que fue para este hombre, donde surgen sentimientos encontrados, la alegría por ver a su familia, por ver a sus hermanos, pero el dolor de aquella traición que todavía seguía vigente. Fue un momento de prueba en el que José tenía que decidir, porque ahora tenía la autoridad entre la venganza y el perdón. A primera vista parecía
que José quería vengarse de sus hermanos, pero más tarde, al leer el capítulo, vemos cómo se hace evidente que sus actos no estaban motivados por la venganza, sino por los sueños que Dios le había dado. Si el plan de José hubiera sido vengarse de sus hermanos, no lo hubiera podido hacer con facilidad, pero es evidente que José tenía temor de Dios y que sus intenciones eran otras. Sus intenciones eran reunir a su familia. José insiste una y otra vez en que son espías, acusándolos a ellos, pero ellos seguían defendiéndose. Al presionarlos, José se da cuenta de que su padre está vivo, de que su hermano está vivo y que iba a poder verlos nuevamente. José llega y les da las condiciones para que puedan regresar a sus hogares, para que puedan quedar libres todos. Y con esta prueba lo que estaba en el corazón de los hermanos salió a la luz. Ahí vemos cómo hay sentimientos de culpabilidad. Es evidente que ellos tenían pues su conciencia sucia, manchada. Tenían esa culpabilidad, pues pensaron que todo lo que les acontecía era por lo que les habían hecho a José. O sea, que ellos estaban recogiendo la siembra que habían hecho en la vida de José. José se conmovió al oír la confesión de sus hermanos, tanto así que dice que él lloró. Y José no se vengó, tanto así que ni siquiera les cobró el grano que habían comprado. Él les estaba dando la oportunidad de probar que habían cambiado. Cuando regresan a Canaán, le cuentan al padre todo lo que había sucedido. También le contaron que debían regresar con Benjamín para liberar a Simeón y para poder comprar el alimento, pero Jacob no reaccionó bien, no recibió bien esta noticia. En ese momento, Rubén trata de tomar un lugar de primogénito, pero Jacob no lo acepta. Probablemente pues Rubén estaba tratando de congraciarse con Jacob luego de haber pecado contra su padre, pero Jacob ya no lo toma en cuenta como primogénito. Vamos a ver también cómo ante la primera aparición del dinero se manifestó un cambio de corazón de los hermanos. Toda esperanza de ser considerados hombres íntegros se esfumó. Al ver el dinero en las bolsas, los hermanos de José tuvieron mucho temor porque el robo podía ser castigo de muerte. Vemos ahí la palabra Seol y se refiere a muerte. Perder el otro hijo de Raquel sería tan grave que Jacob sentía que le causaría la muerte. Qué poderosos estos 3 capítulos. Vamos a leer más adelante el desenlace de esta historia, cómo los hermanos de José regresan con Benjamín. Todo lo que acontece en ese momento lo vamos a leer en el capítulo 43 del libro de Génesis. Ya casi estamos por culminar. Las bendigo, mis hermosas mujeres. Sigamos perseverando, sigamos creyendo en cada una de las promesas que Dios dice en su palabra. Sigamos caminando en lo que el Padre ha dicho sobre cada una de nosotras, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Caminemos en fe, pero también caminemos en sabiduría, en inteligencia, caminemos con discernimiento, para que podamos tener cada día una mejor actitud ante las circunstancias.